Hay un gusto estar con ustedes, sobre todo tener la muy grata oportunidad de amanecer. Y bueno, como siempre decimos, Dios nos lo permite. Y yo aquí en este programa tan maravilloso, que yo pienso que es de tanta utilidad, y sobre todo tener aquí al doctor, yo a veces me pongo a pensar y digo, se puede saber tanto y luego colocarlo en donde debe de estar cada cosa, y sobre todo hablando de un cerebro, hablando de todo lo que Dios nos dio la oportunidad de tener. Y bueno, Felipe Padilla es un gran médico, y sobre todo, bueno, aquí estamos en IBC, así va. IBC. Y es una gran agrupación, y ahorita nos va a platicar un poquito el doctor. En primer lugar, quiero preguntarle que nos diga todo lo que él ha estudiado. Es importante que cada que tengamos un programa lo podamos seguir comentando, porque hay gente nueva que se va uniendo a este programa, y por eso queremos que el doctor nos haga favor de decir de qué es lo que él ha estudiado y qué es el IBC, para que podamos nosotros saber qué hay aquí en nuestro querido Querétaro. Y recuerden que es de Querétaro para el mundo. Adelante, doctor. Gracias, Lucerito. Gracias por la invitación. Bueno, el INESEP es el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, en donde somos un grupo de médicos que nos dedicamos a todas las cuestiones de enfermedad cerebral. Esto involucrando desde la parte de la neurología, neurocirugía, enfermedad vascular cerebral, cosas como subespecialidades, como neurointervencionismo, psiquiatría, psiquiatría infantil, que es la paidopsiquiatría, neurología pediátrica, neurofisiología, neurosonología, que es el ultrasonido de las arterias del cerebro, etc. Realmente tratamos de abarcar todas las ramas de neurología, en donde como grupo finalmente el que lleva la mejor ganancia es el paciente, ya que lo vemos entre varios médicos en muchas ocasiones, los casos complejos, o cuando alguien ve un paciente en donde en el grupo hay algún especialista en algún tema, pues se deriva directamente, que es la finalidad. Yo quisiera preguntarte algo, doctor. Cuando las personas hablan acerca de, como dices ahorita, son varias especialidades, a veces nosotros no entendemos, la gente que no sabemos de medicina, que todo hay, porque el hecho de que haya un INESEP en donde está todo, en donde está una atención integral y que se puede saber ahí qué es lo que tiene que hacer con el médico, con el paciente, ¿qué es exactamente cada una de las especialidades que nos acabas de decir? Bueno, realmente la neurología es muy, muy amplia. Realmente la neurología ya se divide en muchas ramas, en muchas subespecialidades, altas especialidades, y aquí lo que se trata es de juntar justamente eso. O sea, todas las especialidades que hay del campo neurológico, neuroquirúrgico, para que siempre el paciente tenga la atención por la persona que más se dedica a dicha patología. Porque en muchas ocasiones nosotros tenemos alguna situación a lo mejor en nuestro cuerpo, y no pensamos que es una mano la que te duele, un pie, y también viene posiblemente todo cerebral. Claro, sí, muchas veces es también cuestión psicológica, psiquiátrica, entonces tenemos que diferenciar bien eso. Y aquí en esta parte del INESEP es donde nosotros captamos qué es lo que requiere realmente la persona, para que sea enviada con el especialista que se dedica realmente a eso, y la persona que más le va a ayudar en su caso. Entonces aquí es un trabajo en equipo. La medicina, yo creo que hoy en día ya está hecha para que todos trabajemos en equipo. Ya no es esa medicina donde el médico sabía mucho y se dedicaba a todo. Realmente es una medicina que tiene que ser en equipo, y siempre un equipo al final es mejor. ¿Sabes por qué yo pienso? Cuando llegas tú como paciente y te dicen y te derivan a varios especialistas, y entonces tú vas a ver un médico y el médico, no, mire, vaya a ver a fulano o a fulano, y no, ahora ve acá. Aquí no, aquí hay un equipo integral. Exacto. Para tratar ¿qué es exactamente? ¿Quiénes son los pacientes que tienen que ir ahí? ¿Quiénes son los pacientes qué síntomas son, o cómo es como la gente dice, yo mejor voy ahí al INESEP? Bueno, una de las preguntas que a mí siempre me salían es de que a veces el médico
o que diga el paciente, la persona busca un neurólogo y se pone a buscar en internet neurólogos de Querétaro, por ejemplo, y quiere al mejor neurólogo, porque todos queremos al mejor médico, claro. Pero a veces el mejor médico en una situación no es el mejor médico en otra. Claro. Y es ahí donde está el problema, que realmente la cuestión es de que aquí en este grupo tratamos de dar el mejor médico para lo que requiere la persona. Entonces, si la persona trae un problema emocional, muchas veces nos llegan a los neurólogos, a los neurocirujanos, este tipo de pacientes, derivarlos con quien se requiere. Si la persona requiere, llega por dolor de cabeza y tiene un aneurisma o un infarto o una cosa así, que sea canalizada con la persona que se dedica a vascular cerebral. Si la persona trae un dolor en la espalda, que sea canalizado con el que hace columna. Entonces, finalmente, que se canalice con la mejor persona para esa área. Aparte, tiene el consejo de todos los demás en caso de que sea algo mixto o algo así, ¿no? Exacto, sí, muchas veces hacemos consultas entre 2 médicos, 3 médicos, dependiendo de cada caso, en donde esto es mucho con la cuestión psiquiátrica, psicológica a veces, en donde muchas enfermedades neurológicas se asocian también con problemas emocionales. Entonces, sí, aquí es bien importante esa parte de neuropsicología, neuropsiquiatría, en donde finalmente ellos les dan ese soporte a la persona. Al final yo siempre les digo a las personas que somos un todo, o sea, no somos una enfermedad. La persona no es un problema de salud, una enfermedad, es un todo, y tenemos que tratar a la persona como un todo, como un ente, o como alguien que tiene sentimientos, alguien que puede tener alguna enfermedad, alguien que puede tener algún problema, que es donde nosotros estamos para ayudarlos. Me decía, ayer platicaba con una persona y me decía que, por ejemplo, cuando ya una persona alcohólica o una persona que se droga llega a tener comportamientos ya diferentes y todo esto, que si INESEP también puede hacer un diagnóstico. Claro. Porque yo no sé si yo no soy médico, pero si todo esto que la gente se toma o que la gente se pone, afecta neurológicamente el cerebro. Claro, sí, todo ese tipo de situaciones de adicciones, ahí es donde entra muy fuerte la parte de psiquiatría. Okay. En donde una persona que tiene adicción a cualquier cosa, desde tabaco, alcohol, drogas, o lo que sea, finalmente es una persona con adicciones y puede estar de fondo algún problema psiquiátrico como trastornos por déficit de atención e hiperactividad, etcétera. Digo, cuestiones que ya le toca a psiquiatría hablar de eso, ¿no? Pero ¿y puede lastimar de alguna manera neurológicamente, claro, el cerebro todo esto? Sí, al final el uso, por ejemplo, de drogas o de este tipo de sustancias sí llegan a dañar a largo plazo al cerebro y muchas veces a generar infartos cerebrales o generar hemorragias cerebrales incluso, o algunos problemas neurológicos. Entonces, aquí sí es importante. Otra cosa bien importante en el INESEP es de que en INESEP siempre destinamos una parte de las consultas para hacer cierta acción social a las personas, ¿no? Para ayudar a quien se puede ayudar, y incluso pacientes en donde se hace un estudio socioeconómico para que se pueda valorar por un comité aparte, y poder dar algún apoyo también incluso. Porque yo pienso, doctor, que ahorita pareciera que hubiera florecido, o así a lo menos lo sentimos nosotros, abuelas, mamás, en cuestión de las drogas, de todas estas cosas. Hay adicciones terribles también, como limitaciones hasta de la vista, de la mente, alucinaciones de lo que vieron, y me decía ayer una persona que cuando ya la familia está viendo a alguien como que perdió un poquito la razón y todo esto, también es candidato a que lo valoren ahí. Claro, sí, aquí en INESEP realmente todas las personas con problema neurológico, sea desde tipo emocional, dolores de cabeza, prevención, cosas de prevención, para prevención de infarto principalmente, que es lo que se puede prevenir, o algunas otras situaciones, dolores de espalda, etcétera.
pueden acudir, los invito a acudir al INESEP, en donde están las puertas abiertas, y les repito, finalmente ahí se van a canalizar con la persona que se dedique más a todo esto. Me decía una mamá de un niño de 6 años que en la escuela lo acaban de decir que ya no puede seguir ahí porque es un niño con una situación complicada, hiperactividad, etcétera, etcétera. Y decía ella que pues quisiera ver porque ella ha ido a un lugar, pero le dicen que vaya al otro y vaya al otro y vaya al otro, y ella ha hecho un esfuerzo económico para hacerlo, pero nadie le da el diagnóstico pleno de lo que tiene ese niño. Sí, ahí digo, finalmente habrá más adelante un programa de psiquiatría que queremos dedicar justamente a pacientes o personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDA. En donde es mucho en la parte de psiquiatría en los niños. Incluso en el INESEP hay están 2 médicos, la doctora Ishtar, el doctor César, que son psiquiatras, se dedican ellos a la parte de psiquiatría del niño. Entonces eso es algo bien importante, porque mucho este problema a veces viene desde la infancia y se tiene que captar. Y nosotros como sociedades a veces estamos todavía, uno ve mal a veces a la parte como que de la psiquiatría, y más cuando se trata de un niño, porque dicen, ¿cómo es posible que un niño vaya a un psiquiatra? Pero bueno, realmente la psiquiatría es solo una parte de la medicina, que lo que hace es regular neurotransmisores, que son las sustancias del cerebro, y justamente la psiquiatría es para lograr y hacer que una persona sea funcional, que una persona tenga las mejores herramientas para un desarrollo integral. Porque también me comentaba justamente ayer que yo estuve en una reunión y obviamente hablaba de ti. Yo donde quiera voy hablo de ti. Y de verdad es que me parece insólitamente maravilloso que haya una persona tan documentada, tan sencilla, tan sensible en un área tan delicada. Gracias, Lucía. Fíjate que me decía que ella tiene un hijo que tiene que está gordito porque come, pero que se dan pastillas para que se le quite el hambre, pero ella cree que lo que tiene es una ansiedad, lo que tiene es una adicción. Sí. Entonces, a veces nos confundimos, no, pues es muy tragón, o perdón por la palabra, y le dan algo de medicina que hasta puede ser alguna situación de droga para que deje de comer y luego vuelve a engordar. Eso también se puede tratar ahí, claro. ¿Verdad? Sí, todo eso que son trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad muchas veces, es bien importante detectarlos. De hecho, el próximo lunes los invitamos, porque el próximo lunes, que es lunes... Ahorita nos dicen qué lunes es. El próximo lunes. De hoy en 8. De hoy en 8, justamente, el lunes 14 de octubre, se va a dedicar el programa por la parte de psiquiatría y de neuropsicología, ya que este mes de octubre también es un mes dedicado a la salud mental, justamente para hablar de todo este tipo de temas, sobre trastornos de ansiedad, trastornos en los niños y todo eso, y ya más adelante quizá en algún programa dedicarlo y enfocarnos únicamente a la parte de la psiquiatría del niño, que yo creo que es una parte muy importante. Es donde hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Exacto. Fíjate, doctor, inclusive que este programa sale todos los lunes a las 10 de la mañana. Aquí hay una pregunta, y ahorita me dicen, tema muy interesante, cuando hay un infarto cerebral se puede curar? Bueno, este mes de octubre, queremos dedicar el programa el día de hoy, de hecho, a este mes de octubre, que es el mes dedicado internacional al EBC también. Infarto cerebral. Al infarto cerebral. El EBC es la enfermedad vascular cerebral. Aquí hay 2 tipos de enfermedad vascular cerebral, lo que es la hemorragia y lo que es el infarto. La hemorragia normalmente afecta a personas jóvenes, algunas adultas también, pero está muy relacionado con problemas de aneurismas cerebrales y hemorragias cerebrales. Y aquí la clínica del paciente es finalmente gente con dolor de cabeza que puede ser algún dato de un aneurisma cerebral. La otra parte, que es el EBC isquémico, o también conocido como embolia,
conocido como infarto cerebral, ataque cerebral, etcétera. ¿Qué diferencia es la embolia del infarto? El infarto, que es la embolia, es lo mismo, o sea, realmente es lo mismo. Pero aquí la cuestión es cuando una arteria se tapa con un coágulo y ese coágulo deja finalmente sin sangre una parte del cerebro. Entonces, ese es el problema, el infarto. Aquí la pregunta era que si cuando hay un infarto cerebral se puede curar. Cuando el infarto ya se establece, lo importante es detectar un infarto cerebral. Cuando nosotros lo detectamos a tiempo, nosotros podemos ir por ese coágulo y sacarlo de la arteria o poner un medicamento especial para con ese medicamento deshacer ese coágulo, que es lo más importante. En caso de que la persona no haya llegado a tiempo y que el infarto se establezca, el infarto cerebral, aquí viene una cosa que se llama plasticidad neuronal, en donde las neuronas se empiezan a tratar de sustituir las funciones que se han perdido. Entonces, esto con rehabilitación a largo plazo pueden las personas recuperar. Una persona que se queda sin movimiento en medio cuerpo puede llegar a recuperar. Normalmente decimos nosotros que la recuperación máxima es en los primeros 9 meses y posterior de 9 meses la persona se recupera hasta los 2 años, en donde todavía persiste una recuperación un poco más lenta, pero finalmente puede llegar a recuperarse. Aquí en la pantalla, estábamos viendo justamente hay una arteria, como hay un coágulo y ese coágulo llega, tapa esa arteria y en la imagen de al lado, en donde se ve un triángulo azul, que es justamente ese territorio del cerebro que perdió sangre, y esa zona del cerebro, hay zonas que si pierden sangre no pasa nada, pero hay zonas del cerebro que se llaman elocuentes, en donde si se pierde o si se lesiona, la persona puede quedar con algún problema en el movimiento de la mano, de la pierna, no hablar, no entender, etc. Entonces finalmente el mes de octubre es un mes dedicado justamente a esto, a la prevención y detección oportuna de la enfermedad vascular cerebral. Entonces aquí es donde tenemos que entender nosotros como sociedad de que cuando una persona tenga algún dato de un infarto cerebral, que es la cara chueca, la mano o la pierna débil y el lenguaje alterado, acudir de inmediato. En esa imagen que ahorita aparece es una resonancia magnética de cráneo, y ahí se ve una zona muy blanca en la periferia. Esa zona blanca que está señalado ahí con una flecha, en esa zona blanca es justamente como ya se ve un infarto establecido. Entonces eso es la zona o el territorio cerebral que ya se perdió, en donde ya no se puede recuperar y lo único que se puede ofrecer ahí es rehabilitación. Doctor, ¿y a cualquier edad puede dar un infarto cerebral? A cualquier edad. El infarto cerebral, normalmente se da en las personas mayores de 60 años, que son personas que son hipertensas, diabéticas, fumadoras, con antecedentes familiares de que alguien en su casa tuvo un infarto de corazón o un infarto cerebral. Además, o sea, todos. Pues no todos, pero mucha gente, o sea, realmente mucha gente. Es un accidente cerebrovascular. Ajá. Mira qué interesante está. Sí, esa. entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta diapositiva que se pone, que es el accidente cerebrovascular, están justamente esas dos partes del accidente cerebrovascular o del EBC, que es la isquemia, que es el infarto, y la hemorragia, que es el derrame cerebral. Continuando con la pregunta que me decía Lucerito, el infarto normalmente es en el adulto mayor, gente mayor de 60 años, pero aquellas personas jóvenes que se truenan el cuello, que van a los masajes y el del masaje les moviliza el cuello de manera brusca, etcétera, que no sabe, eso puede generar un problema que se llama disección arterial, que es cuando se lastima la arteria, como si se descarapela la arteria. Y eso al final lo que genera es un coágulo en esa parte de la arteria y finalmente un infarto. Entonces yo les recomiendo a la gente joven no tronarse el cuello, no hacer movimientos bruscos con el cuello. Finalmente el cuello es una estructura que no tiene protección. O sea, yo tengo una amiga que a su hijo le dio un infarto cerebral haciendo ejercicio. Sí,
Sí, mucho, bueno, ahí también se tiene que ver que no tenga la persona problemas de cardiopatía. El 90% de los infartos cerebrales son por aterosclerosis, que es cuando se cubren las arterias de grasa, o por problemas en el corazón, en donde son fibrilación auricular o coágulos en la aurícula, etcétera. Entonces también ahí tenemos que detectar esta gente que tiene riesgos a nivel cardiológico o que tiene riesgos a nivel de las arterias cerebrales. INESEP tiene también cardiólogos. También. Sí, ahí está la doctora Sofía Legorreta, que es cardióloga del INESEP, justamente para hacer esta relación. Al final, lo que es cerebro y lo que es corazón se relaciona, va muy de la mano. Doctor, fíjate que aquí quiero comentarte, me voy a ir acá. Jessica, gracias por estarnos escuchando. Luis Venegas, muchas gracias, mi Luis, también interesados en esto. Araceli Morales, también están muy interesados en el tema. Juan Carlos García Solís, también agradezco mucho. Leonel Gaitán, muchas gracias. Leonel siempre le dio que se venga a tener un programa de diabetes con nosotros. Tere Nice, gracias, Teresita, muy amable. María Guadalupe Zúñiga Vargas, gracias, de verdad. Juana Serrano, te agradezco mucho que estés acá con nosotros viéndonos. Alberto Rodríguez, gracias. Leonardo, también gracias. Yolanda Calzada Rubirosa, mi vida, te mando un beso, mi Yolanda querida, preciosa de mi alma, te quiero mucho. García Blancas también. Yo aquí tengo idea que es mi querido doctor, que estuvo en el lista, ¿te acuerdas? Mi querido doctor. Sí. Yo tengo una historia con él increíble, de una gran apoyo que me dio cuando yo apoyaba a una persona y él me hizo favor de apoyarlo mucho más. Luis Gómez Arellano también, Oscar Favela también, muchísimas gracias, hijo. Alberto Águila también, te agradezco, es Alberto Águila García. No sé si es mi artista. Oye, cuando canta uno así, porque una ocasión supe de una persona que estaba cantando y otra que estaba estornudando. ¿Por qué? Cantando. Una persona le dio un derrame cerebral porque estornudó muy fuerte. Bueno, es que ahí finalmente puede ser gente que tiene aneurismas, por ejemplo, o hemorragias por la hipertensión, gente que no se controla la presión. Okay. O sea, realmente no es porque haya cantado, no es porque haya estornudado. Eso al final aumenta la presión dentro del cráneo. Okay. Y eso es algo que predispone a que pueda haber un sangrado en caso de un aneurisma o algo así. Pero si la persona es, por ejemplo, hipertensa, una persona de 65 años hipertensa, que no se toma su medicamento, que va con la medicina homeópata, no es porque le eche lucerito, pero tampoco te claro. Hay muchos pacientes que confían plenamente en la homeopatía, por ejemplo, dejan de tomarse su medicamento alópata, se hipertensan y justamente pasa eso, de que llega y pues sí, estornudan o hacen cualquier cosa o cantan muy fuerte, y sangran. Estos temas nos hacen mucha falta, nos dice Berta López. Gracias sí. Berta. Aquí otra cosa antes de seguir, Lucerito, de lo que me decían también de la parte del infarto, qué tanto se recupera el infarto. Aquí es bien importante, un paciente, si yo dejo una persona con secuelas, ya con un infarto cerebral, y la dejo tirada en una cama, el paciente no va a recuperar. O sea, para la recuperación de un paciente con un infarto tenemos que rehabilitarlo y tenemos que esforzarnos día a día en rehabilitarnos. La parte neurocognitiva también es bien importante, en donde esa persona que perdió el habla, por ejemplo, tiene que ir a ejercicios con neuropsicología. Por ejemplo, nosotros acá en el INESEP, en la parte de neuropsicología está la doctora Jacqueline Álvarez, en la parte de rehabilitación también está un grupo fuerte que es el licenciado Gustavo Borboya. Entonces, finalmente, ellos hacen que el paciente recupere esta parte que se pierde. La finalidad es evitar llegar a un infarto. ¿Qué es la finalidad? Detectarlo a tiempo, la prevención y evitar llegar a un infarto. Aparte, déjenme decirle a ustedes que todos los lunes vamos a estar aquí y sobre todo que hay una cantidad enorme de sobrevivientes de infarto que vamos a estar invitando para que platiquen, para que nos digan su vivencia. Creo que lo enriquece muchísimo, pero sobre todo la prevención, eso es bien importante. A mí me gustaría mucho, doctor, que tú me dijiste el otro día, cosa que yo hice luego, me dijiste que me fuera a hacer un estudio,
Exacto. Y ese estudio tú lo recomiendas para todas las personas. A ver, Sí. coméntanos. Bueno, ahí los estudios que se recomiendan arriba de los 60 años o 50 años de personas con factores de riesgo. Vuelvo a decir, factores de riesgo, gente con antecedentes de un familiar con infarto de corazón o cerebral, gente que fuma, gente que es hipertensa, que es diabética, que tiene el colesterol alto, que no tiene actividad física. Bueno, son las vaya. personas que tienen que hacerse estos estudios. Arriba de los 50 años y más cuando hay antecedente familiar. Y si no, arriba de los 60 años. Los estudios son un ultrasonido Doppler carotidio, un electrocardiograma y la valoración por un cardiólogo y por un médico dedicado a la circulación cerebral. Eso es. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿los infartos cerebrales hacen que el paciente pierda la memoria? Sí, aquí cuando, como me mencionaba, hay partes del cerebro diferentes. Algunas partes se dedican al movimiento, otras partes se dedican al habla, otras partes se dedican a entender, pero hay partes también que tienen mucho que ver con esta parte de la memoria. Y ahí es donde vuelvo a insistir en la parte de la rehabilitación neurocognitiva. Si nosotros ese paciente, esa persona que ha perdido la memoria, lo estimulamos con medicamento y además del medicamento con ejercicios y con sesiones de rehabilitación cognitiva, la persona mejora mucho más rápido. Es una persona que muchas veces uno ve y hay médicos que se atreven a decir que el paciente no va a recuperar, que el paciente va a quedar en coma toda la vida, que el paciente va a quedar en una situación neurológica muy mala y al final pasa un año, año y medio y es un paciente que anda caminando. Entonces hay muchos casos así. No perder tampoco No perder la seguir esperanza. haciendo. Sí, exacto. O sea, en caso de que el paciente realmente, que ese cerebro esté dañado, hay zonas que sí, ya nos dicen que no va a recuperar. Pero mucho pasa en la valoración neurológica, que hay médicos que no tienen la capacitación y dan diagnósticos muy malos y desalentadores. Y aquí lo bueno está en que como es un grupo de médicos, aquí hay varias opiniones, porque ellos ven en forma integral a la gente. Doctor, me preguntan también que si la demencia senil o el Alzheimer se puede confundir con un derrame cerebral o algo que no se hubiera dado cuenta o algo, no creo, ¿verdad? Bueno, lo que es la demencia nosotros la dividimos en muchos tipos de demencia. Lo que es el Alzheimer, por ejemplo, que es una demencia cortical, y es muy diferente a una demencia vascular. La demencia vascular sí puede pasar en el adulto mayor, en donde esas personas empiezan a tener daño de la microcirculación y ese daño empieza a atrofiar el cerebro y empieza a generar estos datos de demencia. Y aquí nuevamente insisto en la valoración y en la función neurocognitiva. O sea, si esa persona que está perdiendo la memoria, nosotros le ofrecemos este apoyo de neuropsicología, neuropsiquiatría, finalmente es una persona que puede llegar a tener una buena evolución y que puede recuperar un poco de la memoria y frenar ese proceso de demencia también. Y no importa que tenga 80 años. No importa. Ok. Doctor, aquí déjame decirte también, agradezco muchísimo Berta Ochoa, gracias, Adriana Buenrostro, muy amable, Juan González, gracias, Espíndola Alex, gracias, Octavio Torres, gracias, psicólogo, Paco Topete, muchísimas gracias, Endotipos, gracias de verdad, Teodosia Hurtado, gracias también por estarnos haciendo favor de ver. A mí me gustaría mucho que la gente se conectara un poquito en todo esto. ¿Qué tienen ustedes, una página, algo donde la gente se documente? Sí, tenemos la página, es www.inesep.com. Además, en redes sociales estamos como INESEP con doble N, que es Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular. Además, estamos en el Hospital H+, TEC-100, y en el Hospital Star Médica. El teléfono es el 1959-69. Doctor, aquí me preguntan, y yo creo que eso va a tener que ser una pregunta para psiquiatría, pero de todas maneras yo correspondiendo a la gente que me hizo la pregunta, le voy a comentar de esto. Déjeme, me pongo mis lentes porque eso no es cerebral, eso se da. Espérame. Es un síndrome que se llama Folie Deus. Folie Deus.
que quiere decir 2 o más personas en una familia que comparten un delirio, obviamente. Sí, bueno, ahí dice aquí de un tipo de psicosis familiar. Pues sí, realmente aquí es donde el neurólogo. No. Okay. Digo, ahí sería que lo valorara la parte de psiquiatría. Okay. Finalmente aquí les repito, la neurología, neurocirugía, psiquiatría es tan amplia que a veces para eso son las subespecialidades. Uno puede saber mucho de un tema, pero finalmente hay temas que no podemos saber todo. Hay temas que tienen que ser vistos por el especialista en eso. De ahí, doctor, la importancia que tiene de ir al INESEP, porque ahí se encuentran todos los especialistas que se relacionan con lo que tú vas a hacer. Porque, por ejemplo, si tú vas a ver a un ginecólogo, hablo de otra área, por ejemplo, y el ginecólogo te empieza a derivar con más personas, entonces tienes que ir a ver a otros médicos de otros lugares. Aquí, por ejemplo, tienes alguna situación que puede haber de cardiología, psiquiatría o cerebral. Aquí están todos los especialistas que ya se conocen, y pueden trabajar integralmente con un paciente. ¿Está bien? Exacto. Claro. Esa es la función del INESEP. Exacto. Y yo me imagino, doctor, que aquí en función del INESEP es cuando nos damos la oportunidad de que la gente que tiene alguna situación complicada en su mente o en sus manos, o cómo pueden ellos detectar si a veces hay dolor o no hay dolor. Muchas veces no hay dolor, el cerebro como tal no duele. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de... pues sí, por ejemplo, un infarto no duele. Y es lo que, por ejemplo, lo diferencia del infarto de corazón. Ese sí duele. El infarto de corazón duele el pecho, duele la mano en muchas ocasiones, y eso hace que la gente corra. Ajá. El problema de un infarto cerebral es de que el infarto cerebral no duele, y la persona únicamente o deja de hablar o deja de mover una mano, una pierna. Okay. Pero esto al final sí genera un problema, porque como no duele, pues la persona finalmente no acude de manera inmediata. Hay muchos casos en donde la persona, por ejemplo, deja de hablar. Ajá. Y al dejar de hablar va a alguna valoración con algún médico que no maneja infarto cerebral, y les dicen que está enojado, que por eso no quiere hablar, que está ansioso, sí, claro, que por eso no se mueve, y dejan pasar muchas veces los diagnósticos. Y doctor, por ejemplo, una persona que tiene un infarto, que sufrió un infarto cerebral y que tiene que rehabilitarse y todo, también puede perder un poquito la cordura, me refiero, puede actuar de una manera complicada claro, o por ejemplo, a tomar decisiones o no entender las decisiones, o de alguna manera complicarse su situación normal de su lógica mental. Claro que sí. Cuando se afecta, por ejemplo, la parte de los lóbulos frontales y todo eso, la persona ahí es donde puede tener mucho problema a nivel de la personalidad y todo eso. Y por ejemplo, en caso de que las personas, me refiero ahorita, me digan, bueno, ya me dio un infarto, me dieron mis medicamentos, se tiene que volver a revalorar para ver cómo va su cerebro, para ver cómo está, o ya nomás que se siga con la rehabilitación y que la va dejando. Bueno, si el infarto ya está establecido, sí tiene que seguir con la rehabilitación. Pero no tiene que volver a ir a ver al doctor o ahí claro al INESEP para ver si está afectando su lógica. Sí, claro, es todo un seguimiento, es la valoración neuropsiquiátrica, neuropsicológica, la valoración médica, la valoración del cardiólogo, o sea, entra mucha gente, es un tratamiento multidisciplinario el que debe de estar dado. Porque me dice que si la persona también ya tuvo un infarto, ajá, si ya tuvo un infarto la persona y ya tuvo un infarto en su corazón y tuvo un infarto cerebral. Sí, ahí se relaciona mucho la parte cardíaca y cerebral. Esto es por aterosclerosis principalmente. La aterosclerosis genera mucho problema de infarto de corazón e infarto cerebral. Entonces son como hermanos y van de la mano siempre estos dos tipos de infartos. Fíjate que aquí hay una pregunta de Berta López. Dice una pregunta: doctor, soy diabética y también hipertensa, y yo me siento muy bien y hago mucho ejercicio. Y claro, ¿se tiene que hacer su estudio de todas maneras? Aquí ese es el problema, que como no duele, la gente muchas veces no se cuida y no previene.
Las personas con diabetes y con hipertensión, hay un artículo que menciona, por ejemplo, una persona con hipertensión que tiene 2 veces más riesgo, 3 veces más riesgo de un infarto cerebral que una persona sin hipertensión. Una persona, lo que más afecta las placas de aterosclerosis, que son ese sarro que envuelve las arterias y que las va llenando de sarro, y eso hace que la sangre cuando pase se estanque ahí y forme coágulos. Lo que más afecta esta formación de aterosclerosis es diabetes, por ejemplo, y el tabaquismo y el antecedente familiar. Esos 3 factores son fundamentales. Entonces, aunque no sea hipertenso, digo. Con diabetes, pero diabetes, tabaquismo y el antecedente familiar, yo creo que son los factores que más pesan. Y aquí digo, esta persona que nos hace aquí la pregunta, Juan José. No, es Berta López. Berta López, yo le recomiendo hacerse los estudios. Si tiene más de 50 años, no está de más. Habíamos hecho un estudio en donde más o menos se relacionó lo que una persona gasta con un infarto y sin atenderse. En donde nosotros observamos, por ejemplo, que cuando la persona llega y es candidata a manejo por la vena, puede llegar a gastar hasta unos 150, 200 mil pesos. Si la persona llega y es candidata a trombectomía, que es rescate vascular, y quitar el coágulo con una red, la persona puede gastar hasta 600 mil pesos, 700 mil pesos. Un infarto no atendido, hay un artículo muy interesante en donde comparan el gasto de pañales cada día y ven que a los 2 años la persona ya juntó para su stent, para poder hacer una trombectomía. Que ya entonces, con puros pañales. El problema del paciente infartado es de que es un paciente que la familia gasta de todos lados y es un caos, se vuelve un caos. Porque gastan en pañales, gastan en una enfermera para que ayude, una persona de la familia deja de trabajar para cuidar al paciente. Se vuelve en un problema desde instituciones en donde son pacientes con una incapacidad, en donde la institución ya está gastando un recurso en ellos. La persona deja de dar impuestos porque dejan de trabajar. Al final es una catástrofe económica para el gobierno, para las instituciones de salud y para la familia, que es lo peor. Y todo eso con la prevención la persona gasta 6 mil pesos. Si en la prevención nosotros detectamos esta persona que tiene diabetes, que fumó, que tiene antecedentes familiares de infarto y detectamos que tiene placas de ateroma gruesas, severas, probablemente requiera solo manejo médico. Quizá requiera una cirugía o un tratamiento ya para quitar esa placa de colesterol, esa placa de grasa, pero probablemente sea manejo médico. O probablemente no requiera ningún tratamiento en ese momento. Irse tranquila. Pero para detectar eso, finalmente tenemos que hacer esos estudios de prevención. Ajá. Yo creo que ir al INESEP es algo integral, y aparte te voy a comentar aquí, es Luisa Costa, gracias, Francisco Ruiz Torres, muy amable, Claudia Cárdenas, gracias, Claudita, Gerardo Goyeneche, gracias, Paco Rivera, matemático, ¿cómo estás? Muchas gracias. Juan José Solórzano, te mando un saludo, de verdad, con mucho cariño, Juan José. Salud, excelente información, me dice Juan José. Juana Serrano, Fernando Goyeneche, Fernando Mendoza, José Luis Gutiérrez, un beso, ingeniero, gracias por escucharnos. Fernando Romero, muchísimas gracias. Luis Gómez Arellano, gracias por estar viendo este programa. Pedro Álvarez Plasencia, muchas gracias. Alma Angélica Rangel, te agradezco mucho. Y bueno, José Coronado, muchas gracias. Arquitecto Antonio Torres Landa, gracias. Y Luisa Aguillón, muchas gracias. Cristino Pineda, gracias. Lupe García, gracias. Bueno, como usted verá, es de mucha información esto y de mucho interés para toda la gente. Y sobre todo, que usted se dé cuenta que aquí en Querétaro hay una le podemos llamar como agrupación o como le podemos llamar, Instituto Integral del INESEP, en donde usted puede ir y ahí están todos los especialistas que deben de atender el caso al que usted va, o lo que analizan en caso de no ser de ahí,
que puede ser a lo mejor algo de otro tipo, no sé, ginecológico, alguna cosa que esté provocando un síntoma que lo alarme, ¿no? Pero lo que yo quiero puntualizar en este día que estamos hablando de este mes tan importante, ¿qué es el mes de qué, doctor? Este es el mes, el 29 de octubre es el Día Internacional dedicado a la enfermedad vascular cerebral. Justamente, que es este tipo de enfermedades, lo que es el infarto, lo que es la hemorragia. Entonces, este mes es un mes en donde se hacen las campañas desde la World Stroke Campaign, la World Stroke Organization, y se hacen campañas internacionales enfocadas a dar la información a la gente para empezar prevención. Es algo alarmante porque el año pasado las estadísticas a nivel internacional nos decían que 1 de cada 6 personas tenía un infarto cerebral, y en las pláticas en un auditorio lleno yo siempre ahí les digo 1, 2, 3, 4, 5 infarto cerebral. Pero finalmente esa cifra ha aumentado hoy en día. En este año ya la World Stroke Organization nos dice que el riesgo de un infarto es 1 de cada 4 personas. Fíjate, 1 de cada 4 personas tiene un infarto cerebral o lo va a tener. Entonces es algo alarmante, es algo que nos tenemos que cuidar. El infarto cerebral, la hemorragia cerebral, todo esto que es enfermedad vascular cerebral o ataque cerebral, hoy en día es la primer causa de discapacidad en nuestro país y la segunda causa de muerte ya. Entonces eso hace que las personas, y más el adulto mayor, sean una persona que esté en más riesgo. Entonces por eso tenemos nosotros que detectarlos a tiempo. Si nosotros detectamos esa persona que tiene fibrilación auricular en el corazón, si detectamos con estos estudios de prevención esa persona que tiene aterosclerosis, vamos a darle ese tratamiento y evitar que llegue a un infarto. Entonces al final aquí es una tarea de todos, y en caso de que el infarto cerebral llegue, detectarlo a tiempo. Aquí les repito los síntomas. Hay una estrategia que es la estrategia camaleón, que es de cara, mano, lenguaje y on de teléfono, camaleón. Cuando la persona tiene desviación de la cara, disminución de la fuerza en una mano, en una pierna, o que tiene también alteración en el lenguaje, ya sea que no habla bien o que no entiende, es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Y esa persona tiene 4 horas y media para poder acudir a un hospital de manera inmediata, y que en el hospital le coloquen una solución o un medicamento para deshacer ese coágulo, y en caso de que no, la persona puede llegar a tener una ventana hasta de 6, 8 horas o incluso 24 horas, muy pocos pacientes, para poder nosotros entrar con un catéter a la arteria, y con ese catéter desde la ingle quitar el coágulo de la arteria del cerebro para que se vuelva a restablecer el flujo, y que la persona que no hablaba y que no movía la mitad del cuerpo lo vuelva a recuperar. Finalmente, estos son ya es lo extremo, pero hoy en día ya hay tratamiento. Y aquí uno de los mensajes más importantes que les quiero dar es de que el infarto cerebral es prevenible y es tratable. Mucha gente se preocupa con las secuelas de cómo ir, etcétera, pero creo que lo más importante es hacer una cultura como sociedad del infarto cerebral, de la hemorragia cerebral, una cultura de atendernos a tiempo, de acudir a tiempo a una valoración, porque eso es lo que va a salvar a una persona. Y si nosotros sabemos estos datos del infarto, que es cara, mano, lenguaje, y los detectamos a tiempo, vamos a salvar a nuestro familiar. Entonces, toda adulto mayor, toda persona mayor de 60 años, su familia tiene que saber estos síntomas. Porque si el niño de 10 años, 9 años, sabe que del camaleón, que si se desvía la cara y la mano y si no habla, es un camaleón, lo va a detectar a tiempo y le va a avisar cuando esté con el abuelito, le va a avisar a la mamá, al papá, y va a salvar a esa persona de un infarto cerebral. Aquí le agradezco muchísimo a Juan Marcos Granados, licenciado. No sabes cómo te agradezco que te des el tiempo de ver estos programas tan útiles, y sobre todo en una función tan delicada como la que tienes ahorita tú aquí en nuestro estado. De verdad te mando un abrazo, un beso, y siempre reconociendo tu gran labor, mi querido Juan Marcos Granados. Y bueno, aquí la señora me pregunta a una persona y me dice, ella dice que es diabética, hipertensa,
y bueno, y que hace ejercicio, pero dice, tomo necesario lo necesario de agua porque mis preocupaciones son muchas. Oh, mi vida. Y dice que si eso sube el azúcar. Bueno, ahí digo, la preocupación como tal no sube el azúcar, más bien el azúcar se sube o la presión se sube cuando la persona está mal controlada. Aquí en un caso como este, en donde hay una Berta, donde la persona es hipertensa o diabética, pues tiene que tener a su médico de cabecera que le controle la diabetes y la hipertensión. Y aquí les vuelvo a repetir, digo, finalmente yo les recomiendo que tengan un cardiólogo, que tengan un neurólogo, alguien que se dedica a la parte neurovascular, pero que tenga una subespecialidad en esta parte neurovascular, porque no es lo mismo ver a una persona, un neurocirujano o un neurólogo que no lo tenga a alguien que lo tenga. Ajá. Entonces, eso es bien importante. Aquí porque tenemos, ¿tú alcanzas a ver ese mensaje de ahí? Porque yo es el que ya leíste. Hace que leí, qué bueno, porque ese no lo alcanzo a ver. Oye, corazón, bueno, es que tantas preguntas y tantas cosas tan interesantes. Aquí lo más importante es que les agradezco yo el tiempo a todas las personas que nos están escuchando, que se toman este tiempo para escucharnos, pero lo más importante es de que ustedes lo prevengan, que lo detecten a tiempo, que vayan y se hagan sus estudios. Eso es lo más importante aquí. Y yo quisiera terminar aquí nos serán 2 minutos, pero quiero antes que nada decir, gracias a Juan Carrión, artista de artistas, mi amor, cuídese mucho, mijo, duerma bien, porque también es muy malo no dormir, ¿verdad? Sí. Y Francisco Núñez Elías, gracias. Leti, gracias también. César Santana, Vivian, primo de mi vida, que está hasta Texas, nos está viendo nuestro primo hermoso. Saludos. Y doctor, yo quisiera nada más preguntarte una cosa. ¿Qué estudio es el que se tienen que hacer? Y el otro, ¿dónde pueden conseguir más datos del INESEP? De manera que la gente vaya y ahí ya le dicen exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero una manera de prevención muy importante. Sí, bueno, es importante estudios que yo les recomiendo, es el ultrasonido Doppler carotidio, un electrocardiograma, valoración por un cardiólogo para ver si requiere o no un ecocardiograma, y además valoración por un médico dedicado a la parte neurovascular, que sea una subespecialidad, alta especialidad, pero dedicado a esta parte, que es la parte neurovascular, que somos los que finalmente identificamos este tipo de problemas y de patologías. Los invito nuevamente al INESEP, la página es www.inesep.com, o en redes sociales donde también estamos, como en el Facebook, Instagram, Twitter, como INESEP, y asimismo en el Hospital Tec 100 H+ de Querétaro o en el Star Médica de Querétaro, en donde también estamos. El teléfono es el 1959-69. Yo quisiera comentar algo al final de este programa. Hay ocasiones en que hacemos nosotros planes para ir, de vacaciones. Y entonces ahorramos y bueno, y nos compramos la ropa y todo eso. Haga una vez al año por lo menos planes para irse de vacaciones a hacerse un estudio preventivo. De verdad, yo creo que eso vendría a ahorrar tanto dinero a la Secretaría de Salud, a usted, y de qué manera usted puede, si lo hace a tiempo y todo, puede ser menos costoso. Entonces yo sí quisiera invitarlos a regalarse eso, y sobre todo que tengan muy en cuenta que en Querétaro existe un lugar maravilloso que es el INESEP, donde le pueden atender y donde lo pueden apoyar. Toda esa semana vamos a estar hablando, el programa, el doctor accedió a tenerlo porque yo de verdad, cómo le agradezco eso, porque es una ayuda, no me lo va a creer, pero llevan 2 personas que con estos programas de él se han puesto alertas y han salvado una situación complicada. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan hecho favor. Yo, Lucero Santana, estoy aquí con mucho cariño y con mucho gusto conduciendo este programa del doctor. Va a venir más personas, inclusive los pacientes van a venir a dar su testimonio, y pues solamente agradecerte, doctor. Gracias, Lucerito. Yo les agradezco a todos este tiempo y les recuerdo, el día 1 de diciembre vamos a hacer una campaña
en donde va a ser una caminata con paliacates dedicado para la gente, justamente para que se aprendan los síntomas y los datos de un infarto cerebral. Esto va a ser desde el Hospital del Iste Querétaro al centro, en donde, bueno, aquí se va a contar con colaboración del Iste, etcétera. Y lo vamos a pasar en vivo nosotros. Claro, bueno, sí. Gracias, sí, y los invito el próximo lunes, y finalmente se va a dedicar también el programa a la salud mental, que es algo muy importante para la parte de psiquiatría y la parte de neuropsicología. Y posteriormente el lunes 21 vamos también, queremos invitar ahí a algunos personas, pacientes que han tenido un infarto o una hemorragia cerebral, para que den su testimonio, que también es algo muy importante, y ver que realmente la gente le va muy bien si actúa a tiempo. Eso me interesa mucho, eso es algo que tengo yo programado con esto, porque yo, gracias a Dios, me permiten estar en ese chat y me sorprendo de cuánto alivio tiene cada gente y la cantidad de gente que está en ese chat. Doctor, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Solamente te quiero pedir que nos digas el WhatsApp o el teléfono de donde se puede la gente comunicar para que les den más informes, por favor. Sí, finalmente el teléfono es el 1959-69 y estamos para servirles en el INESEP. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lucerito. Hola, soy Brainy y vengo a contarte muchas cosas que te interesan sobre el ictus. ¿Sabes qué es un ictus? ¿Crees que a ti no te puede pasar? Le puede pasar a cualquiera. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que limita o impide la llegada de sangre al cerebro, provocando un daño neuronal. Se divide en dos tipos: isquémico, un coágulo que obstruye el paso de sangre, o hemorrágico, la rotura de un vaso cerebral. Las secuelas que provoca son diversas y pueden ser alteración de movilidad, dificultad en el habla o en la capacidad de comprender, problemas de memoria, lógica, cálculo, de motricidad, sensibilidad y coordinación, de visión y cambio en el carácter. Impacto social. El ictus es la segunda causa de muerte global, siendo la primera causa de muerte de las mujeres. Provoca 120.000 afectados al año en España. 1 de cada 2 personas que sufre un ictus no se recupera. Es la primera causa de discapacidad mundial en el adulto.
El 90% de los casos son prevenibles. Te daré algunos consejos. Cuida tu alimentación con una dieta sana y variada. Realiza alguna actividad física. Huye del sedentarismo. Para tener un cerebro sano hay que tener un cuerpo sano. Elimina el tabaco y las drogas y modera el consumo de alcohol. Realiza chequeos periódicos. Análisis, tensión, corazón. Tómate la vida con calma. Y por último, mantén tu mente activa. ¿Cómo identificar un ictus? Recuerda, los síntomas del ictus son bruscos y repentinos. Para detectar los síntomas de un ictus en una persona, debes de realizar los siguientes controles. Flacidez y parálisis facial, pide a la persona que sonría. Pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo, pide que levante los brazos. Para detectar si tiene un problema de habla o de comprensión, pídele que responda a una pregunta sencilla. ¿Cómo te llamas? Otros síntomas son visión doble o pérdida de visión, dolor súbito y muy fuerte de cabeza, o problemas de equilibrio e inestabilidad. Con solo uno de estos síntomas hay que actuar. Llama a los servicios de emergencia. No hay que esperar a que se pasen los síntomas. Cada minuto cuenta. Mientras llega la ambulancia y se activa el código ictus, puedes hacer mucho para ayudar a la víctima. Coloca la cabeza y los hombros un poco elevados. Anota la hora de inicio de los síntomas. No le des de comer ni de beber, podría atragantarse. No dejes solo al paciente y no le des ningún medicamento. Y si estás solo, deja abierta la puerta para que puedan entrar los servicios de emergencia. Una de cada 6 personas tendrá un ictus en su vida. En tus manos está evitarlo. En tus manos está ayudar. ¡Cuéntalo!